San Martín, Buenos Aires, Argentina. Vamos a charlar como todos los martes sobre sanidad interior, liberación, guerra espiritual, un poquito en general de todo. Como siempre hacemos perdón, no le dije a la gente de arriba, perdón, que me largué de una. Estamos saliendo por YouTube también, ahí estamos conectados para la gente de YouTube. Como siempre hacemos, antes de la charla, antes de la lectura del libro, hacemos una oración. Así que va a orar Nancy. Ahí estamos, Nancy. Sí, bendiciones, buenas noches, hermanos. Me largué de una. Estamos saliendo por YouTube también. Ahí estamos conectados. En tu presencia, unge, Señor, a nuestro pastor, nuestro líder, la enseñanza que nos va a dar, Señor, que podamos tener ese entendimiento, esa sabiduría de lo alto, Señor, que nos va a impartir en esta charla, Padre. Buenas noches, Jesús. Bendecimos, Señor, la iglesia, bendecimos a los pastores, los anexos, Señor, todos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, cubrimos con tu sangre preciosa y hacemos cerco y vallado, Señor, que nos va a dar, Señor, que podamos tener ese entendimiento, ese sabiduría en esta noche para nosotros, en esta mesa, Señor, para alimentarnos, Señor, espiritualmente y seguir en este camino, Señor, que nos hallamos gozosos, Señor, felices en tu presencia, en tu casa, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gracias. Ahí está conectada Lili Cafani. Bendiciones, pastor, dice. ¿Quién la conoce a Lili? Señor, para alimentarnos, Señor, espiritualmente. También María Esther, camino, de Señor, Maquinista Sabio, Gabriela Villafañe, gozosos, Señor, de Hurlingham. en tu presencia, en tu casa, bendiciones, Padre. pastor, bendiciones. Yael Isaac Amenta, de Lanzone. Sonia Ferrere, de acá cerquita. Bueno, qué lindo que estén conectados, gracias. Si no nombro a alguien, sepa, discúlpame. Erika Correa, de Moreno. Normi Mancilla, también conectada, gracias por estar. Compartan esta charla. Y bueno, ahí vamos. Como siempre les digo, leemos el libro de Derek Prince, Echarán fuera demonios. Página 136, 137 habíamos quedado. Voy a leer un poquito y ahí vamos charlando. Dice, otras personas han recibido liberación de un demonio de nicotina. ¿Se acuerda que hablábamos del tema del cigarrillo y todo esto, no? Y que tenía que ver con, decíamos si era espiritual, no era espiritual, si era un demonio. Bueno, acá él lo cataloga como un espíritu, ¿no? Como un demonio. Y yo creo que sí, claro. Porque partíamos de la base de que cuando en ciertos lugares, cuando baja cierta entidad, pide fumar o pide tomar, ¿no? Y en el caso de la persona que toma, pero no, cuando se va la entidad, queda sano y bueno, ¿no? O sea que es la entidad que se ¿cómo sería? Se alimenta a sí mismo, ¿no? Dice, si los demonios entran después en la persona, es como una pregunta que hace. Ahora llegamos a la segunda pregunta. ¿Pueden los demonios entrar en una persona después de ser cristiana? Sería ingenuo pensar que el nuevo nacimiento significa que nunca más enfrentaremos presión demoníaca. Antes bien, es más probable que Satanás aumente su presión sobre nosotros al hacernos cristianos, en especial si nos convertimos en una seria amenaza para su reino. Esto es todavía más cierto en el caso de las personas cuya vida pasada estuvo fuertemente atada a él. ¿Algún pasaje bíblico que apoye esta escritura? Sería ingenuo, primero dice, ¿pueden los demonios entrar en una persona después de ser cristiana? ¿Pueden? Ahí se va, a ver. Estela Maris Cantero también está conectada. Vamos. No me acuerdo dónde estaba, pero Jesucristo decía que era hija de Abraham, la encorvada, que dijo que tenía una ligadura, que estaba atada. O sea, la ingenuo, dice, poseída, es verdad. Demonio, y era hija de Abraham, o sea, sería una hija de Dios, ¿sí? A ver, sí, sería la mujer encorvada, ¿no? A ver, lo vamos a buscar. Busquen, si alguien lo tiene. A ver, voy a buscar acá, mujer. Dice que por 18 años, y lo dice, por 18 años Satanás la tenía atada. O sea que se refiere bien
a esto, ¿no? A ver, la mujer, si alguien lo tiene ahí del otro lado, también lo puede, la mujer. ¿En Lucas? Lucas 13:10. ¿Lo querés leer, Caro? Ahí, alcanzarle el micrófono. Gaby. Lucas 13, 10 al 17. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado el sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Wow, qué linda versión. ¿Qué versión es? Es la Nueva Versión Internacional. Ah, está re bueno como explica, ¿viste? Dice atada con cadena, ¿no? O sea, espiritualmente. O sea, está bien claro que la mujer hacía un montón de tiempo estaba en la sinagoga. La sinagoga era la iglesia, digamos, ¿no? En términos judíos, ¿no? Acá enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Desde hacía 18 años que iba a la iglesia. Y qué loco que el principal de la sinagoga se enoja. ¿Quién sería el principal de la sinagoga? Sí. Claro, sí, Juan. Me parece que aplica la que el diablo lo tienta a Jesús también. Que lo lleva, le dice: si eres hijo, esto y otro. Claro, te referís. A ver, sí, decime. Digamos que si se atreve a llegar hasta ahí, es verdad. Por más que bautizado. Bien, es verdad, tal cual. Bien, Juan, sí. Claro, si se atrevió con Jesús, ¿qué pasó? Ah, sé que te entendí. Si se atrevió con Jesús, ¿qué queda de los que no somos Jesús? Tenemos a Jesús por fe en nuestro corazón, pero claro. Entonces, nada, esto es para no escandalizarse ante una manifestación de algún cristiano o alguna también atadura que por ahí puede pasar que tengamos nosotros también. Puede pasar que en el caminar, en el correr, en la vida cristiana, puede ser que vamos descubriendo, ¿no? Esto también estaba. Y bueno, y ahí, para la liberación. Dice, antes bien es más probable que Satanás aumente su presión sobre nosotros al hacernos cristianos, en especial, escuche esto, dice, en especial si nos convertimos en una seria amenaza para su reino. Esto es todavía más cierto en el caso de las personas cuya vida pasada estuvo fuertemente atada a él. Por eso acá en ciudades como es, ¿no? Porque dice que en especial como que se ensaña con aquellas personas que tuvieron una vida muy, muy descontrolada, vamos a decir, o muy, muy comprometida con el reino de las tinieblas, ¿no? Por ahí que pasa que otras congregaciones, claro, que Dios está, claro que hay una manifestación, una operación del Espíritu Santo, pero por ahí son personas que no han tenido una vida tan fuerte en la vida. Por ahí se criaron, nacieron en un lugar, vamos a decir, bien, sano, nada más que no profesaban la fe cristiana. De pronto se acercaron a Dios y bueno, está todo bien, llevan una vida linda, pero acá hay historias bien fuertes, ¿no? Bien fuertes, comprometidas, que estuvimos muy atados al otro reino y nada, hoy por eso es que el enemigo se ensaña de esta manera, porque encima de todo esto, que bueno, es que al producir Dios ese tipo de cambio, la persona se rinde mucho más, ¿no? Dice que al que mucho se le perdonó, algo así dice, ¿no? ¿Cómo dice? Hola, bendiciones. ¿Cómo dice? Al que mucho perdonó, mucho ama, ¿no? Así. A ver, ahí va, pará.
Vamos, Ángel Frías también está conectado. Dale, Nancy. Creo que también se me viene a la mente a Judas, ¿no? Que caminaba con Jesús y lo manejaba Satanás. O sea, Se ¿no? dejó influenciar, claro. Se dejó influenciar y estuvo hasta el último. Bueno, no tuvo salvación él, pero realmente estaba endemoniado, ¿no? Sí, sí. Y entró un espíritu en él, claro. Sí. ¿Qué creen, hablando de Judas? ¿Qué creen? ¿Que si se arrepentía, Dios lo perdonaba? De hecho, se arrepintió Judas. ¿Pero ante quién se arrepintió? Ante los sacerdotes. Ante los sacerdotes. ¿Eh? Sí, bueno, sacerdotes. Claro. Sí. No, y no ante... Debería haberse arrepentido ante Dios, ¿no? De hecho, Jesús, sí, tenés razón. Y yo creo que Dios lo perdonaba. Yo creo en ese perdón. Igual es un tema a discutir porque también se habla de cuando... Pero bueno, no viene el caso, pero lo digo así y seguimos. Se habla de que luego de que Jesús cuando muere, esos 3 días, dice que él descendió. ¿A dónde fue Jesús? Al Hades. Y que anunció. ¿Qué anunció? A ver, acá. Dale, Lili, a ver. ¿Qué anunció? ¿Qué dijo? Estuvo 3 días en el infierno Sí, y tuvo la potestad, la autoridad de anunciar a los que habían creído en él sí. y habían creído en la promesa del Redentor, del Mesías, que iba a volver, que iba a haber un reino nuevo, una bienaventuranza. Y es así como abre las puertas del Hades a los que creyeron en él y muriendo creyeron en él. Incluso en el ladrón, había 2 en la cruz, Sí, y uno le dijo: yo creo en ti, sí, esta noche estarás sentado al lado mío con mi Padre. sí. Y con respecto a Judas quería decir algo. Dale. Sí, yo también, siempre fue un tema muy polémico, y después de muchos años encontré una respuesta. Es verdad lo que decía acá Nancy. Bíblicamente dice que Judas se arrepiente delante del Sanedrín, de los fariseos, pero después hace mención la Biblia que hay una tierra seca donde nada crece, y es una tierra, obviamente en Israel, que nunca va a ser fértil, y hay un solo árbol que le dicen el árbol el maldito, porque de ahí se ahorcó Judas. Y lo último que queda era que se cayeron las monedas de plata en ese valor, en valor simbólico, que había sido el pago de la traición de Jesús. 30 piezas de plata, pero lo más claro es que indudablemente él se arrepintió al hombre y no a Dios, porque si no hubiese crecido algo en ese terreno, y ese terreno quedó infértil a todo. Tal cual. Muy bueno, bien. Muy linda aclaración. Realmente es así. Dice Capellán Karina, Efesios 6.2 se daba, bueno, lo conocemos, la lucha no es contra carne y sangre, principado, potestad. María Esther, nueva versión internacional, dice, entonces dice, volveré a la casa de donde salí cuando llega la encuentra desocupada y barrida. Tiene que ver con lo que decíamos con respecto a si un cristiano puede tener alguna atadura o algún demonio, ¿no? Una cita es la que dijo Seba, que era Lucas 13.10, es la que dijo Seba, Lucas 13.10. Y esta que dice acá María Esther, no recuerdo dónde está porque no me dice el capítulo y versículo. María Esther, ¿en qué capítulo? Está en la palabra, pero no me acuerdo el capítulo. Siempre la citamos. ¿En qué página del libro estamos? Estamos en la página 137. 137, donde dice si los demonios entran después en la persona. Pregunta Karina Guerrero. Bueno, qué bueno que están conectados del otro lado, ¿eh? Qué lindo. ¿Seguimos? Si alguien tiene donde dice que volverá, ¿saben? Dice que el espíritu malo sale del hombre y cuando viene el Espíritu Santo ese que... Claro, ese, no me acuerdo. Claro, ese vuelve con 7 más. ¿Se acuerda dónde está?
texto. Sabemos que está en la Biblia, no tenemos dudas, sabemos. Pero lo bueno es que para nosotros y para el que escucha, está bueno esto. Uy, ¿sabes qué? Necesito que me traigas de la oficina el cargador de la tablet y una largue, porque me estoy quedando sin batería, no me di cuenta, mira. Bueno, bendiciones, dice Azucano. Mariana de Escobar también está conectada. Perla Abogado también está ahí conectada. Dylan Estriano también está conectado. ¿Qué está haciendo Dylan por ahí? Bueno. Uy, tenemos 10 baterías. Ya, no me di cuenta de cargarlo. Bueno, leo un poquito más. ¿No lo tienen, no? ¿Sí? Ah, ¿dónde está, Caro? Ah, perdón. A ver, ahí está. Mateo 12, 43 al 45. Dale. Y dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Bien, perdón que estaba ahí hablando con... bueno, dice, si la casa está barrida y adornada, ¿quién hizo esa operación? El Espíritu Santo. Entonces esa persona fue rendida a Cristo, ¿no? Y si fue rendida a Cristo, ahí viene la confrontación después. Por eso dice mayormente aquellas personas que de pronto tuvieron un pasado fuerte y Dios ha obrado en sus vidas. Por eso es que muchas veces nos cuesta la liberación completa, ¿no? Es como la persona que tuvo cierta adicción, ¿no? Entonces es un proceso, ¿no? Se manifiesta la abstinencia, a veces están las recaídas, sube, baja, hay ciertas recaídas. Y a la entrada, fíjate que está la cartera mía, a la entrada, por ahí está donde está la bolsita, que ahí está el cargador. También, sí, Caro. ¿Quién dice que no se escucha? ¿Por YouTube o por Facebook? Erika Correa. Ah, Erika Correa dice que no se escucha. ¿No me escuchás a mí, Erika? ¿Estás sin sonido? Upa. Qué raro. Bueno, a ver, vamos a tratar de solucionarlo. Por Facebook. Estamos por YouTube también. Ahí igual arreglo acá. Vamos a arreglar acá por Facebook, a ver. Espérenme un cachito que ahí arreglamos. A ver. Qué raro que no se escucha. Sí. Sí. Debe estar por ahí por la oficina, en algún lado. O arriba. A ver ahí. Si me escuchan. Estamos... A ver si se escucha ahora. Pueden avisar. Cortamos y volvimos a conectar. A ver. No importa de última, estoy conectado con el teléfono. Gaby, si no lo contrario, no importa, estoy conectado con el teléfono. No sé dónde quedó el alargue. A ver ahí, avísenme si se escucha el audio. Ahí. ¿Se escucha ahora? ¿Por Facebook? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ahora sí, dice Capellán Karina. Bueno, ahí estamos. Lo que no sé si los voy a poder sacar a los... ¿Y salimos bien? ¿Salimos así o salimos así? ¿Talento? A ver. Saludo. ¿Eh? A ver. Ah, bueno. No, pero digo, si haces así. ¿No tiene para ponerlo así? No, ya está. Ah, está bien. No, ya está. Igual no hay problema porque, toma. Ahí va. Porque ya está, salimos por acá.
Ahora sí dice, sí, bueno. Bueno, gracias por conectarse. Che. Qué bueno. A ver si cambio acá. Ah, mira, los engancho a todo igual. Sí, ya los engancho a todo igual. No se van a escapar. Listo. Ahí estamos. No hay problema, chicos. Háganlo tranquilo. Que ya tengo acá, estoy con el celular. ¿Viste que la tablet tiene problema entonces? ¿Te acordás que la vez pasada salía mal? Es la tablet. No importa, dejarla ahí. Ahí está. ¿Seguimos? Sí. Sigamos. Dice, hay muchas advertencias a los cristianos para que permanezcan vigilantes contra los ataques de Satanás. Pedro, hablando específicamente a los cristianos, dice, página 138, ¿sí? Primera de Pedro 5, 8, 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Y mira qué relación que tiene esta palabra con la que leía recién Caro, ¿no? Dice, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Quién puede interpretar este texto? ¿Quién lo interpreta? A ver, ¿alguien lo puede interpretar? Claro, a ver qué nos puede enseñar. A ver, ahí está Seba. Sí, para mi entender, ¿no? Eso. Cuando habla y dice que se va del cuerpo, el demonio cuando está dentro de una persona, ¿no? Sí. Y van y hacen lo malo, después vienen 7 espíritus peores. Sí. Eso también habla de lo que es que la casa estaba vacía. Bien decías que el Espíritu Santo limpió esa casa, pero después queda en uno lo que es como esta palabra lo confirmaba. Decía que uno tenía que estar velando porque el enemigo anda como león rugiente. Amén. O sea, sería entonces una tarea de día a día, donde uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Lo creo. Yo creo que también cuando habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu Santo, una persona si no se llena todos los días, el Espíritu Santo estamos vulnerables a que vuelvan esas, ¿cómo sería? Esos demonios. Sí, esos demonios, esos ataques espirituales, lo que fuese, ¿no? Claro, yo lo veo así, que al estar velando es estar orando y también estar lleno del Espíritu Santo. Claro. Andar en el Espíritu sería una tarea. Sí, lo creo, tal cual. ¿Alguien más? ¿Ariel, algo que quieras acotar? No. ¿Alguien más que quiera? Nancy, Caro, ¿alguien más que quiera acotar? ¿No? Bueno, mira, yo escuchaba lo que decía Seba y en este texto, ¿no? Dice, al cual resistid firmes en la fe, ¿no? Seba hablaba de la oración, que es palabra de Dios, ¿no? Dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué hace la fe? ¿La fe qué es la fe? Certeza de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ahí está donde dice que la casa está adornada, pero vacía. Por eso viene y ataca y entra, porque no tiene palabra. Entonces, la palabra que uno recibe es la palabra en la cual uno se debe empoderar, es por la palabra que uno debe posicionarse y esa palabra declararla, justamente a través de la oración y a través de los dichos de nuestros labios, citando la palabra del Señor. Escrito está, como le dijo el Señor Jesús, el enemigo fue y lo tentó, ¿no? Y el Señor, ¿cuál fue la última oración, la última palabra que el Señor le imparte? Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vete, Satanás, ¿no? O sea, ahí está por eso dice, al cual resistid firmes en la fe, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero bueno, podemos marcar la diferencia si resistimos firmes en la fe, que es en la palabra del Señor. La amonestación de Pedro comprende 2 partes, dice acá, explica Derek Prince. Primero, debemos tener dominio propio y estar vigilantes. ¿Habla la Biblia de dominio propio? ¿Dónde dice el dominio propio? ¿Quién sabe? ¿Dónde está la palabra?
Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. No recuerdo en qué parte está. Está en una de las cartas está. En una de las cartas está. Vengan acá si quieren. Así participan, claro. Yo sigo leyendo, si alguien lo tiene, lo lee, ¿sí? Dice, de lo contrario no detectaremos la presencia o la actividad demoníaca. Mira vos, la amonestación de Pedro comprende dos partes. Primero, debemos tener dominio propio y estar vigilantes. De lo contrario, no detectaremos la presencia o la actividad demoníaca. Claro, si nosotros nos quedamos tipo en stand-by, tipo en pasivo, ni nos vamos a dar cuenta porque el otro nos va a enseguecer, va a pasar por... Tenemos que estar firmes, vigilantes, activos, ¿no? No temor, no miedo a Satanás, pero sí vigilantes, ¿no? ¿Quién es tu peor enemigo? Uno mismo, ¿no? Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Bueno, cuando tengan la cita bíblica la leemos. Dice, segundo, debemos resistir las presiones demoníacas tomando una, mira justo lo que decía, tomando una posición activa contra ellos. Si obedecemos estas instrucciones seremos victoriosos, pero si no tenemos dominio propio y no somos vigilantes, seremos incapaces de reconocer y resistir a nuestro enemigo. Entonces nos invadirán e intentarán destruirnos. El error más grave que podemos cometer es actuar como si el peligro no existiera. Muchos dicen por ahí, no, algunas, con todo respeto lo digo, algunas personas, algunas iglesias por ahí que no practican mucho, no trabajan mucho o no dan mucha libertad al tema de la liberación. Entonces más bien sí, no digo, son cristianos, claro, pero es como que ellos dan a entender de que están más firmes como en la palabra, porque no, Satanás está vencido, está bajo mis pies y nada. Pero sin embargo sufren todo tipo de confrontaciones, sufren todo tipo de ataques, no saben de guerra espiritual, no entienden de liberación, ¿no? Y es lo que dice acá, ¿por qué? Porque toman, sin darse cuenta, toman una forma pasiva. Dicen, no, ya está, yo me entregué a Cristo, ¿no? Y cuando le hablas un tema X de alguna conducta, de alguna persona en el hogar o de algún tipo de adicción, dice, bueno, no, hay que ir al médico, vamos a ver. O sea, es todo más light, ¿se entiende? Y hay muchas cosas, generalmente todo tiene que ver con el reino espiritual, ¿no? ¿Lo tenés, Nancy? Segunda de Timoteo. Aguantame, que te saco por cámara. Ah, sí. Vamos. Segunda de Timoteo 1:7. Vale. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Perfecto. ¿Qué dice ese segunda de Timoteo, dijiste? 1:7. ¿Qué dice el 6? A ver. El 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Por lo cual te está aconsejo en ti. que avives el fuego Del don de Dios Sí. que está en ti. el don de Dios que está en ti. Todos tenemos un don de parte de Dios que ha sido dado por la imposición de las manos, ¿no? Sí, Seguí. por imposición de las manos. Sí. Y después el 8, ¿qué dice? El 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, Amén. sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Claro, ¿ves? O sea, te posiciona, Dios te ha dado espíritu de amor, de poder, de dominio propio, activa el don que está en ti y no te avergüences de testificar, ¿no? Por más que haya hermanos, en este caso Pablo, estaba en prisión, literal, estaba encarcelado, y qué bárbaro, Pablo le mandaba esa carta, le escribía. Entonces aviva el fuego del don que está en ti por imposición de mis manos, ¿eh? Y dice, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y no te avergüences de testificar. ¿Ah? Entonces, cosas muy importantes, no debemos avergonzarnos de testificar de Cristo. De pronto a él le pasa esto, a otro, o estoy pasando por una situación dura que no parecería que Cristo está conmigo. Es algún avatar, es algún tipo de confrontación que el enemigo está trayendo contra mí, pero ante esa situación soy más que vencedor.
en todas las cosas soy más que vencedor. Así para todo el resto y para todo el mundo estén bancarrotas, no haya salida para mí, aún para mi propia mente, porque como decíamos, mi peor enemigo soy yo mismo muchas veces. Mi propia mente me dice que no, pero la palabra del Señor me dice que sí, y entonces yo resisto en el nombre de Cristo Jesús y me apoyo y me paro y me posiciono en esa su palabra, y no me avergüenzo de testificar de Él ante viento y marea en el nombre de Jesús, porque sé que su poder sigue obrando, sé que su poder sigue fluyendo, ¿no? Me acuerdo cuando recién comenzábamos, mucha gente venía, se acercaba de una u otra manera y orábamos y Dios obraba, y muchos han sido bendecidos, muchos fueron prosperados, y nosotros a veces no teníamos, no digo ni en qué caernos muertos, pero estábamos, o sea, pasábamos por situaciones fuertes, ¿no? Y orábamos y Dios bendecía. Y yo decía, ¿viste? Y tu mente dice, pero ¿y a este le va todo bien y a mí? Y ¿viste? Y entonces te trabaja. Y bueno, y nada, y lo último que me quedaba, claro, después uno va indagando en la palabra y bueno, se va afianzando. Y entonces yo decía, bueno, Dios, pero fíjate que yo a vos te dejo bien parado en todas. Como que era mi consuelo, ¿no? Le decía, mira Dios, que yo te dejo bien parado, porque a pesar de que a mí, claro, a pesar de que a mí no me va del todo bien, pero yo siempre voy a hablar bien de vos, siempre voy a hablar del Dios que sana, del Dios que liberta, del Dios que bendice, del Dios que produce, del Dios que prospera. Así todavía yo no sea del todo prosperado, o alguna área de mi vida esté siendo confrontada, alguna parte de mi cuerpo esté siendo tocada. Bueno, yo voy a testificar de ti. Y nada, eso me alentaba mi alma, alentaba mi espíritu. Y ahora también, con respecto a esto, si nosotros vamos a la Escritura, si un día vamos a hablar de Pablo, cuánto Pablo ha hablado y cuánto Pablo nos inspira, cuánto Pablo habla del poder de Dios, de la autoridad de Dios, de todo esto, y cuánto Pablo padeció. ¿Saben cuánto Pablo padeció? ¿Saben que las cartas de Pablo, las mayores cartas de Pablo de autoridad, fueron escritas desde la cárcel, siendo azotado? Él iba a una ciudad a predicar y dicen los que saben, ¿no? Escuché un comentario de un gran hombre de Dios, McCarthy creo que es un pastor que también tiene una Biblia de estudio, ¿no? Y él contaba, dice que cuando Pablo iba a una ciudad, lo primero que preguntaba, ¿cómo son las cárceles de esta ciudad? Porque seguro que iba a terminar en la cárcel por predicar el evangelio, ¿no? Azotado, apedreado, dado como muerto, y estaba a punto de ser sacrificado cuando escribía ciertas cartas que le cortaron la cabeza, ¿no? Es tremendo. Y esas cartas que te inspiran, que son tan fuertes. Entonces vos decís, cuando indagás en las palabras, y bueno, lo que me pasa a mí no es nada, ¿de qué me quejo? ¿No? Porque claro, es como que en esta época, mismo en esta época, acá es fácil hablar de Dios, acá es fácil. Tenemos un país bendecido, siempre digo esto, porque la puerta puede estar abierta, hablar, ¿quién te va a venir a decir algo? El vecino que le molesta el ruido, por ahí, ¿no? Que el sonido, que el ruido, pero ¿quién te va a decir algo? ¿Quién? O sea, no. Pero andá allá a Oriente, ¿no? Andá allá al mundo musulmán a predicar. Andá a la China y levantá bandera y decís Cristo vive. Parate en una plaza en la China y ¿sabés cómo te sacan? ¿Sabés cómo te llevan? Y terminás en la cárcel. Entonces ahí está la iglesia subterránea, los países que están en guerra, Rusia, todo esto, ¿no? Ahí hay que ser cristiano. O sea, tenemos una libertad y nosotros nos quejamos de que el hermano me miró mal, ¿no? Claro, de que no tiene a Dios, no tiene el amor. Claro. Como siempre digo, no me oró, se le fue el amor al pastor, no sé, qué sé yo. Son cosas tan tontas, vamos a decir, ¿no? Bueno, vamos a leer un poquito más. ¿Estamos viendo la hora? Sí. Ahí estamos conectados, sí, un montón de gente conectada, gracias por estar. A ver, ¿quién más dice acá? La gente también colabora desde donde están. Mariana de Escobar, Andrea Chávez, Leonardo Poblete. Leo, ¿qué hace que no estás acá? Bueno, un montón. Ahí sí, me pongo a leer, no. Ahí vamos. Vamos acá. Dice ciertos... a ver. Entonces nos invadirán e intentarán destruirnos. El error más grave que podemos cometer es actuar como si el peligro no existiera. Ciertos pasajes del Nuevo Testamento incluyen advertencias explícitas contra exponer a los demonios.
Una herramienta que Satanás utiliza de manera sistemática para este fin es el engaño. En 1 Timoteo 4:1 dice: la advertencia de Pablo es urgente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe para seguir a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de demonios. La Biblia Dios habla hoy. Esto está en 1 Timoteo 4:1. ¿Quién puede hablar al respecto de esta palabra? La advertencia de Pablo es urgente, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Estos tiempos. Algunos se apartarán de la fe para seguir a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de demonios. Tenemos que estar siempre afianzado, arraigado y cimentado en lo que es la palabra del Señor. Todo lo que sea referente a la palabra del Señor lo tomamos, lo que fuera de la palabra y habla del campo espiritual. O sea, somos abiertos al fluir del Espíritu, a la profecía, a la visión, a la revelación, pero todo tiene que basarse en la Escritura, ¿no? Aunque les digo que hay muchos espíritus de error que usan la palabra, usan la palabra y te pelean por la palabra. Hoy es difícil. Ustedes habrán escuchado, no sé si alguien escuchó o a alguien se le predicó del Dios Madre. Claro, hablan del Dios Madre, o sea que es fuerte. Y esto viene, creo que no sé de qué lugar es, Corea o algo así. Es un hombre que ya murió, pero que en su momento decía que estaba encarnado, que era Jesucristo. Y entonces ahora quedó, bueno, y él hablaba de Dios Madre, pero es mundial. Y hablan de la Biblia y te citan textos bíblicos. Y ahí está el tema. Entonces, ¿cómo contradecir? ¿Cómo haces ahí? Es basando, sí, a ver qué opina acá Juan. Si vamos al caso, la Biblia y la enseñanza cristiana estaría también narrada. Claro, porque no enseña con la palabra, pero hay cosas que no están ni hacen liberación. Sí, bueno, claro. Sí, bien lo que dice. Claro, es puntual, fuerte. Bueno, larga una bomba, Juan. ¡Bum! Sí, es verdad, Juan. Es cierto, claro. Claro, porque sí, no practican lo que es la liberación. Dicen que los que escriben la historia son los vencedores. Amén. Así que llevamos 2000 años de esa historia. Es verdad. Bueno, nada. Esto dentro de todo, digamos, hay muchas ramas también, que eso también es un tema, diferentes ramas cristianas, porque tenemos, a saber, bueno, no sé todas, pero bautistas, metodistas, libres, pentecostales y cuadrangular, qué sé yo, y cada congregación, cada institución tiene como su visión, ¿no? Y eso trae una separación al pueblo de Dios, ¿no? Entonces es difícil, pero hay otras congregaciones o instituciones, vamos a decir, que realmente ante la palabra del Señor son sectas. Son sectas que... A ver, claro, ahí opina. Lo que hace es romper el cuerpo de Cristo. Exacto. La palabra es una sola. La palabra es una sola, sí, eso es verdad. El evangelio es uno solo. Claro. Lo dijo Jesús, ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Tal cual. Y a toda criatura. Sí. No hay otra religión. Después lo demás queda bajo los pies de Cristo. Sí. Sea de lo que sea. Es verdad, Emilio. Así es. Bueno, un poquito más. Leemos un poquito más. A ver. Dice, Pablo se retira. Está bien. Pablo hace aquí alusión a personas que por ceder a la influencia de demonios se apartarán de la fe. Es obvio que no podrían apartarse de la fe a no ser que estuvieran en ella. Al parecer, siendo cristianos, dieron lugar a demonios engañadores y como consecuencia se alejaron de la fe en Cristo. Nuestra única garantía es estar vigilantes en todo tiempo y rechazar con determinación todas las presiones y engaños que vienen contra nosotros.
Me gusta lo que dice acá, mirá, lo voy a leer de vuelta. Dice, al parecer, siendo cristianos, dieron lugar a demonios engañadores y como consecuencia se alejaron de la fe en Cristo. Nuestra única garantía es estar vigilantes en todo tiempo y rechazar con determinación todas las presiones y engaños que vienen contra nosotros. Se alejaron de la fe en Cristo. Hoy por hoy hay ciertos grupos que hablan que Jesús no es Jesús porque no es el verdadero nombre, que es el Yeshua HaMashiach, que el Espíritu Santo es el Ruach HaKodesh, y está bien, pero son aquellos, ya saben de qué estoy hablando, judíos, mesiánicos, pero que se vuelven, como digamos, a los, ¿cómo sería? A los hábitos, a las tradiciones, a las tradiciones primitivas. Pero a ver, digo una cosa, cuando vos viniste a Dios, ¿creíste en quién? En Jesús. ¿En qué Jesús? En este Jesús que estás testificando. Y te salvó, Jesús de Nazaret, te salvó, no, pero que no es el nombre, no es el verdadero nombre, porque ahora, porque allá. Y se genera una mezcla que más que traer bendición, es como dijo Emilio, trae destrucción, porque rompe con el cuerpo de Cristo. Como así también el mover o los moveres, las manifestaciones. Hay muchas, no somos la única, hay muchas congregaciones, si ustedes ven, sobre todo en Centroamérica, Puerto Rico, República Dominicana, bueno, todas hay muchas congregaciones que tienen un mover así como nuestro, que hay danza y todo eso, ¿no? Pero bueno, son congregaciones que son por ahí muy criticadas porque no es entendido el mover. Acá todavía, o bueno, algunos sí, por ahí también dicen, no vayas a ese lugar porque ahí son del otro reino, dice. Pero, ¿no? ¿Te han dicho? Claro, no vayas a ese lugar. ¿Eh? Todo el que llega. Bueno, el que llega que lo piense está bien, pero viste, pero que lo digan otros hermanos. A ver, y bueno, pero es así, la política acá es así. Bueno, dale. Salgamos bellos. Dale. Con respecto a lo que decía usted, pastor, esto de la iglesia Dios Madre, Dios Padre, dicen justamente se basan en versículos reales bíblicos comparado con uno, es en Corea, empezó como una iglesia misionera, ¿no? Con un mover muy parecido al Pentecostés, y después, como decía acá el hermano y como decíamos conjuntamente unidos acá, que solo esto va a afectar, ahí dice en la palabra, a los que son espirituales y a los que alguna vez conocieron a Cristo Jesús de Nazaret, el que fue, el que nació en el pesebre, pero cuando llegamos a la iglesia, por más conocimientos previos que tuviéramos o de dónde Dios nos trajo, no sabíamos quién era, sabíamos que era Jesús, el Salvador. Entonces, esto va a afectar, y lo vemos, como decía acá el hermano, hay mucha gente que está viniendo de otros reinos, muy fuerte en este tiempo, y que realmente se identifica con la danza, porque si nos basamos en el principio, Satanás es un imitador, y va a venir a imitar todo, hasta la danza, hasta el giro, hasta el grito, hasta las hermosas lenguas divinas. Pero realmente está el discernimiento de los que creemos y combatimos, como decía acá Sebastián, segundo a segundo nuestra salvación. A ver. Bien, muy bien. Eso lo compararon con unos escritos en Corea y ahí confundieron que se llaman de An Shangong, algo así, que es Biblia, pero obviamente, con otra interpretación psicológica. Claro, ese es verdad. Pero son espirituales y alguna vez conocieron a Cristo. Sí. Si no habla. Y los que estamos en la calle sabemos que hay hambre del Cristo verdadero. Hay hambre del Cristo verdadero. Hay hambre del Cristo verdadero. Todo lo demás es momentáneo. Lo dice la Escritura, ¿no? Lo dice la Escritura. Copiará todo. Es un gran imitador, padre de mentiras. Amén. Pero la salvación es lo único que no puede copiar. Tal cual. La salvación no la pueden copiar. Sí, es verdad. Eso es tal cual. Así.
Copiaron la Biblia, claro. Sí, sí, sí. ¿Leo un poquito más? Sí, hay un montón de gente conectada. Gracias por estar, ¿eh? Gladys, Mabel, Paulet, Gabriela Villafañe, todos ahí conectados, gracias. Perdonen que no los nombro a todos porque esto pasa rápido, así que no tengo ahí todo el... A ver, dice, al estar velando y orando como el que fue... Ahí, se me fue. Ahí decía, quería leer un comentario que había acá y no lo... Necesitaría un asistente, ¿no? Que me pueda leer los comentarios. Dice, al estar velando y orando como él fue, ejemplo, creo que es difícil ser engañado. Claro, está bien. Esto lo dice Sonia Ferrer. Dice, al estar velando y orando como él fue, ejemplo, dice, creo que es difícil ser engañado. Sí, lo creo, está bien, bien. Simple y es verdad. Bueno, vamos acá. Dice Pablo, a ver, Pablo hace una urgente advertencia parecida a los cristianos de Corinto, a pesar de que algunos enseñan hoy día que los cristianos deberían ser liberados de todo temor al engaño. Es obvio que Pablo no había recibido esta enseñanza, hablando a los cristianos que eran el fruto de su propio ministerio. Él escribe, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto está en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué claro esta palabra, ¿no? Dice, en el versículo siguiente, Pablo advierte contra cualquier falso maestro que pueda venir, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, fíjate lo que dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. La advertencia de Pablo comprende tres partes. Primero, el predicador anuncia a otro Jesús. Segundo, los que aceptan este mensaje engañoso reciben otro espíritu, diferente al que recibieron antes. Y tercero, abrazan otro evangelio distinto del original. Simple esto, ¿no? Digo yo, comparar con, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y nosotros también que tenemos que ver el fruto que produjo en nosotros este encuentro con este Jesús. Porque ¿cómo estaba mi vida antes? ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Qué Dios hizo? ¿Qué hizo este Dios en mí? Y hizo esto y esto. Entonces, ¿para qué necesitas otro Jesús? ¿O para qué necesitas otro evangelio? Pero van a venir en el nombre de un Jesús falso o en el nombre de la Escritura, falsamente, para querer torcer, porque Pablo, como lo dice acá, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados de alguna manera, dice, y extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Son diferentes operaciones que el espíritu inmundo viene a traer contra nuestra vida. Damos 5 minutitos más y ya nos vamos. Dice, por medio del ministerio de Pablo, estos cristianos habían recibido el Espíritu Santo. Por tanto, al mencionar a otro espíritu distinto que no habían recibido, se refería a un espíritu impuro, es decir, a un demonio engañador. Este es un claro ejemplo de cómo los cristianos que han nacido de nuevo y recibido el Espíritu Santo pueden ser tentados a recibir un falso espíritu, un demonio. ¿Qué abrirá la puerta al demonio? Indiscutiblemente aceptar un mensaje que presente a otro Jesús. Esta es la raíz del problema. Una vez que los cristianos depositan su fe en otro Jesús, reciben otro espíritu, es decir, un demonio, y empiezan a creer otro evangelio. Por tanto, es lógico preguntarnos si en la actualidad existen falsos maestros en la iglesia que predican otro Jesús. La respuesta es un rotundo sí. Fuerte, ¿eh? Dice, por eso la Biblia dice pesad los espíritus también. Dice, hay un Jesús, por ejemplo, que es popular en algunos países sudamericanos. Lo presentan como un revolucionario marxista
que defiende la causa de los pobres y que está listo para organizar una revolución armada contra los capitalistas. Otro Jesús es popular en los círculos de la nueva era. Es un gurú oriental que mezcla el mensaje del Evangelio con las enseñanzas esotéricas del hinduismo o el budismo o del budismo, pero nunca presentan al Jesús bíblico, que es el creador de todas las cosas y el juez de todos los hombres. También hay un Jesús que interesa a aquellos con tendencias humanísticas. Todo el tiempo habla del amor y perdón, pero jamás hace mención ni del infierno ni del arrepentimiento. O sea, hablando de este mismo Jesús, lo tergiversan, ¿entiendes? Jesús dice arrepentidos, ¿no? Presenta a Jesús solo como Salvador y nunca como juez, e ignoran la parábola sobre el hombre noble que terminó diciendo: y también a aquellos enemigos míos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Esto está en Lucas 19:27. Lo dijo Jesús, ¿no? Una advertencia fuerte, total, una parábola, ¿no? Leo hasta acá y ya terminamos. También dice, también hay una versión Papá Noel, escribe, de un Jesús que solo les dice a las personas que crean y así recibirán todo lo que pidan, desde el trabajo mejor remunerado hasta un auto lujoso y una casa con piscina. Este, al igual que el Jesús humanista, nunca menciona el infierno, nunca hace un llamado al arrepentimiento o a la santidad. Es una tragedia que tantos cristianos sean seducidos a aceptar un Jesús falso, no bíblico, en alguna de estas formas. Al aceptar a otro Jesús, reciben otro espíritu, es decir,